Para llegar a entender de verdad de la Tierra Media, con toda esa luz y toda esa oscuridad que tiene, primero hay que mirar al hombre que la soñó. Así que hoy vamos a meternos de lleno en la vida de J.R.R. Tolkien para descubrir cómo un viaje muy personal, marcado por la pérdida, por la fe y por un amor incondicional, acabó dando forma a uno de los universos literarios más increíbles que se han escrito. Claro, esta es la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿a que sí? ¿Cómo es posible que una sola mente, una sola persona, pudiera crear una mitología tan inmensa y tan coherente? Pues aunque parezca mentira, la respuesta no está solo en la fantasía, está en una vida real, una vida marcada a fuego por el sacrificio. Y esa idea es, de hecho, la que está cosida en cada página que escribió. Vale, pues vamos al lío. Para entenderlo todo, vamos a seguir un poco su vida paso a paso. Primero veremos ese sacrificio que lo marcó desde niño. Luego hablaremos de la hermandad que se forjó en la guerra. Después nos meteremos en una historia de amor que parece sacada de sus libros. Y para terminar, veremos cómo su fe dio forma a su manera de crear mundos. Y es que todo empieza aquí, en su infancia. Porque las primeras pérdidas de Tolkien, las más profundas, en lugar de hundirlo, lo que hicieron fue, curiosamente, construir los cimientos de su fe y de toda su visión del mundo. Vamos a ver cómo. Bueno, pues con solo 8 años, el mundo de Tolkien, tal y como lo conocía, se vino abajo. ¿Por qué? Porque su madre, Mabel, decidió convertirse al catolicismo. Esto, que hoy puede parecer algo normal, en aquella época supuso que su propia familia, que era protestante, le dieran la espalda por completo. Le cortaron cualquier tipo de ayuda económica y de la noche a la mañana se vieron en la pobreza. La situación tuvo que ser durísima. Y por si fuera poco, solo unos años más tarde, con Tolkien teniendo apenas 12 años, su madre murió. Murió de diabetes, que en esa época era una sentencia de muerte, no había insulina. Pero para él, esto no fue solo una tragedia familiar. Él siempre estuvo convencido de que lo que realmente la mató fue el agotamiento, la miseria, que su muerte fue, en realidad, un martirio por defender su fe. Y justo en ese momento tan terrible, después de quedarse huérfano, aparece una figura clave en su vida, un sacerdote español del oratorio de Birmingham, el padre Francis Morgan. De hecho, le llamaban cariñosamente Padre Curro por sus raíces españolas. Y este hombre se convirtió en el tutor legal de Tolkien y de su hermano. Pero fue mucho más que eso, ¿eh? No solo les dio un techo, les dio una brújula moral, una guía espiritual y una estabilidad que fueron absolutamente cruciales. Se puede decir que el Padre Curro cimentó la fe que Tolkien mantendría toda su vida. Bien, pues pasamos ahora a otro de los grandes pilares de su vida. Porque de esa soledad de ser huérfano, Tolkien pasó a construir unas amistades increíblemente fuertes. Lazos tan potentes que ni siquiera una guerra mundial pudo romperlos del todo. Lo que hizo la guerra fue transformarlos en algo distinto, en una especie de misión sagrada. En la adolescencia, junto a 3 de sus mejores amigos, creó un grupo que llamaron la TCBS, que viene de Tea Club and Barovian Society. Y oye, el nombre puede sonar un poco a club de té sin más, pero nada de eso. Era un hervidero de ideas, de sueños. Estaban convencidos de que iban a cambiar el mundo con su arte, con su literatura. Pero claro, llegó la Primera Guerra Mundial y lo destrozó todo. 2 de los 4 amigos murieron en las trincheras. Para Tolkien, el hecho de sobrevivir no fue solo un alivio, fue también una carga enorme y un deber. Sentía que tenía que seguir adelante con la misión artística que habían empezado juntos. Y aquí la conexión es, bueno, es que es evidente, ¿verdad? ¿A qué suena todo esto? Un grupito de amigos unidos por una causa que es mucho más grande que ellos y que se enfrentan a una oscuridad que parece que lo va a devorar todo. La Compañía del Anillo no es pura fantasía, no, es el eco, es el reflejo de esa amistad real, una amistad que quedó marcada para siempre por el sacrificio y la pérdida en la guerra. Pero bueno, no todo fue oscuridad y pérdida. En medio de toda esa guerra y ese dolor hubo una luz que nunca se apagó. Y es que la historia de amor del propio Tolkien es tan épica, tan increíble, como cualquiera de las que él mismo escribió. De hecho, su propia historia de amor acabó convertida en una de las leyendas más bonitas de la Tierra Media. Con solo 16 años, se enamoró perdidamente de una chica llamada Edith Bratt. Pero su tutor, el padre Curro, se lo prohibió. Le dijo que ni se le ocurriera contactar con ella hasta que cumpliera los 21. Ojo, no era por maldad. El padre Morgan temía que esa relación distrajera al joven Tolkien de sus estudios y necesitaba sí o sí conseguir una beca para ir a Oxford. Era su única salida. Así que Tolkien, fiel a su palabra, obedeció y esperó. Durante 3 años, 3 años largos y en silencio. Y lo más increíble es que, en la misma noche que cumplió 21 años, lo primero que hizo fue escribirle una carta a Edith. Pues bien, toda esa historia de amor, esa espera, esa paciencia y esa fidelidad fue la inspiración directa para una de sus leyendas más famosas, la historia de Beren y Lúthien, la del hombre mortal que se enamora de una elfa inmortal y cómo ella renuncia a su inmortalidad por amor a él. Es, sin duda, una de las piedras angulares de toda su mitología.
Y el detalle final, que la verdad es que pone los pelos de punta, es este. Si alguien visita hoy la tumba donde están enterrados John Ronald Reuel Tolkien y su mujer Edith, verá algo muy especial. No solo están sus nombres, justo debajo hay dos nombres más grabados en la lápida: Beren y Lúthien. Su historia de amor y la leyenda que crearon, unidas para siempre. Muy bien, ya hemos visto la pérdida, la lealtad, el amor. Vamos a ver ahora cómo todas estas vivencias se mezclan y se canalizan en su vida adulta en Oxford. Es allí donde el profesor, el académico, se une con el hombre de fe para crear una forma de entender la creación artística que es totalmente única. A ver, es importante entender que la vida de Tolkien no era solo escribir sobre elfos y hobbits, ¿eh? Su trabajo, su día a día, era el de un filólogo de muchísimo prestigio, un profesor de la Universidad de Oxford, y fue justo ahí, rodeado de manuscritos antiguos y en el ambiente académico, donde su pasión por las lenguas le llevó a hacer algo increíble: inventar sus propios idiomas. Y fue también en Oxford donde encontró su otra comunidad, la intelectual, los Inklings, un grupo de amigos, entre los que estaba C.S. Lewis, con los que se juntaba para leer y criticar los borradores de sus obras. Y para que nos hagamos una idea de lo importante que era la fe en su vida, llegó a participar en un proyecto tan serio como la traducción del libro de Jonás para la Biblia de Jerusalén. Y aquí llegamos a una idea que es el corazón de todo. Para Tolkien los mitos no eran cuentos para niños, no eran mentiras. Eran, en realidad, una manera de expresar verdades muy profundas, de esas que la lógica y la razón a secas no pueden explicar. Él acuñó un término para esto: subcreación. La idea es que, cuando los seres humanos creamos historias, mundos, arte, lo que estamos haciendo es imitar, a nuestra pequeña escala humana, el acto creador de Dios. En resumen, creamos porque somos criaturas creadas. Y esta frase del propio Tolkien lo deja clarísimo. Él dice: el Evangelio tiene todas las características de un mito supremo, pero también es verdad. O sea, para él la historia de Cristo no era una leyenda como las demás, era el mito verdadero, el que de verdad había ocurrido en la historia. Y esta idea fue genial para él porque le permitió unir sus dos grandes pasiones: su fe católica y su amor por las mitologías nórdicas y paganas. Podía estudiarlas y amarlas porque las veía como pequeños destellos o anticipos de esa verdad con mayúsculas. Por eso, cuando leemos El Señor de los Anillos o el Silmarillion, no vamos a encontrar alegorías directas del tipo «este personaje es Cristo» o algo así. No es Narnia, pero lo que sí encontramos, impregnándolo todo, es su visión del mundo. Ideas como que el mal no tiene la capacidad de crear nada nuevo, solo puede corromper y retorcer lo que ya es bueno, o que las victorias más importantes se consiguen a través del sacrificio personal. Y sobre todo, que siempre, siempre queda un hilo de esperanza, un estel, como dicen los elfos, que apunta más allá de los confines de este mundo. Y me gustaría terminar con esta frase que es potentísima. La dice Ilúvatar, que es la figura de Dios en su mitología, y se la dice a Melkor, su ángel caído. Dice: «Y tú, Melkor, verás que ningún tema puede ser tocado que no tenga su origen último en mí». Es una idea que lo resume todo, que incluso la rebelión, el caos, el mal más absoluto, al final no puede escapar de un plan superior, de una providencia que es capaz de sacar algo bueno hasta de la oscuridad más terrible. Una idea que, como hemos visto, marcó toda su vida y, por supuesto, toda su obra.